Hernia discal y siento que mi vida dio un giro 360 grados. Esto es lo que nadie te explica. Hola, bienvenidos a mi canal, soy Betsa y soy Betsa, especialista en dolor de columna y fisioterapeuta. Y como este y en la mayoría de mis videos te voy a estar ayudando a cómo superar un dolor tras una lesión, cualquier tipo de lesión, en este caso las hernias discales. Pero en realidad mis videos no van a ser más de lo mismo de lo que otras personas ofrecen acá en YouTube, que son ejercicios, rutinas en cuanto a ejercicios para superar estos dolores, ya que la mayoría de las personas saben lo que tienen que hacer en cuanto a ejercicios, ya más o menos conocen los ejercicios que pueden hacer, también conocen qué son las hernias, conocen las causas, digamos que la mayoría, pero hay algo allí que veo que las personas no terminan de entender el dolor, o sea, el tema del dolor, porque veo que el dolor en muchas personas persiste, se cronifica, y es allí en donde entro yo, o sea, te voy a enseñar cómo es que tienes que gestionar el dolor y cosas que tienes que entender para que tu dolor no se cronifique. Y si ya está cronificado, es decir, que tu dolor permanece por mucho tiempo, es decir, que tu dolor ya ha permanecido por mucho tiempo en tu cuerpo, en ti, y te está limitando en tu día a día, bien sea que ya no te puedes agachar como antes, ya no te puedes mover como antes, ya no puedes dormir corrido como antes, ya no puedes hacer cosas que antes hacías, e incluso te está afectando el tema laboral. Todo esto yo lo entiendo porque soy fisio, porque lo he vivido con mis pacientes y por eso estoy aquí, porque quiero atacar este problema, ya que quiero que la mayoría de las personas entiendan qué es lo que tienen que hacer para que esto no sea un problema en sus vidas y puedan terminar por decir finalmente tuve esta lesión, pero la superé porque aprendí de eso. Sí, lo primero que quiero que entiendas es que tu dolor es real, o sea, nadie a ti, ningún profesional te puede decir, no, tu dolor no es totalmente real porque ya tiene muchísimo tiempo, no, tu dolor es tan real que aún permanece en tu cuerpo, pero es por algo y no necesariamente es por la lesión que ya tengas, en este caso por la hernia discal. Tu dolor ha permanecido y sigue permaneciendo en tu cuerpo porque no has aprendido la lección que esa lesión te dejó. Es decir, todo lo que nos sucede en nuestras vidas tiene un porqué y un para qué. Y en esto incluyo las enfermedades que suceden. Todo lo que sea positivo y negativo te sucede en tu vida para un aprendizaje. Entonces, te llegó la hernia discal a tu vida, te limitó en muchos aspectos, pero ¿qué aprendiste de eso? ¿Qué aprendiste de esa lesión? Aparte de que, bueno, ya empezaste a modificar algunas cositas, estudiaste acerca de lo que es la hernia discal, empezaste a hacer cosas, pero sientes que no terminas de completar este proceso en tu vida. Y es porque no has entendido completamente qué es lo que te vino a enseñar esta lesión a tu cuerpo. Ahora bien, quiero que entiendas que las hernias discales tienen mucha relación con personas que les gusta trabajar en exceso, son personas que se exigen muchísimo en el área laboral. Entonces, digamos que las hernias discales tienen relación a nivel psicoemocional, ¿no? A nivel de biodescodificación de las enfermedades. Esto como punto número 1. Como punto número 2 es que el estrés también se ha asociado a que la persona desarrolle ciertas enfermedades y en este caso desarrolle lo que son hernias discales y otras cosas que obviamente tú conoces, como son las posturas, que muchas veces ya te lo han explicado, como el pasar muchas horas sentados o en determinada posición te hace más propenso a tener una hernia discal. Ahora bien, quiero que entiendas que el dolor que estás teniendo actualmente y que ha persistido por largo tiempo o largos periodos de años en tu vida, quiere todavía darte a entender de que hay algo que necesitas solucionar. Entonces, ya una vez eres consciente de lo que es tu hernia, de por qué tienes tu hernia, digamos que ya eres consciente de por qué la tienes, pero por qué no se ha ido el dolor. Y es allí en donde entro yo.
a explicarte y a ayudarte en por qué todavía sigue persistiendo el dolor, porque mi objetivo es que todas las personas que tengan enfermedades, alguna lesión de columna, puedan superarlo y vivir sin dolor a pesar de la lesión que tengan, ya que está científicamente demostrado que dolor no es igual a daño, que daño no es igual a dolor. Esto está científicamente demostrado. Entonces, que tú tengas una hernia discal no quiere decir que vayas a tener dolor por el resto de tu vida. Pero si eres una persona que lo entiende y aún persiste el dolor, es porque no has gestionado lo que realmente necesitas gestionar. Entonces, familia, el dolor tienen que verlo desde un enfoque biopsicosocial, no como antes se veía que, de lesión, por eso hay dolor. No, ya esto va más allá. Hay que verlo desde un enfoque biopsicosocial, desde el área biológica, social y desde el área psicológica. Entonces, aprender a gestionar el dolor quiere decir que tienes que reaprender cosas y desechar, digamos, que cosas que antes creías que ya no son correctas, o que las mismas te están limitando y no te están potenciando a donde quieres llegar. Entonces, tú quieres visualizarte a una vida como antes la tenías, pero digamos que no va para que como antes la tenías. Digamos que hay que visualizarnos en una vida como mejor, no como antes, sino mejor, ¿ok? Entonces tú me dices, yo quiero volver a caminar como antes, ¿no? Yo te voy a decir, bueno, pero vamos a lograrlo, pero de una mejor manera, no como antes, porque a mí no me conviene que tú quieras ser el mismo de antes. A mí me conviene que tú seas una nueva persona, una persona que ya ha sanado y que ha aprendido de sus lecciones que les ha pasado en su vida. Entonces, una persona que ve las cosas de manera distinta. Ese es el propósito que tengo. Ese es el propósito que tengo con ustedes. Entonces, gestionar el dolor desde un enfoque biopsicosocial va más allá de tomarme una pastilla para mitigar el dolor. No, esto aquí no existe. Yo sé que tengo que aprender a gestionar el dolor, y aprender a gestionar el dolor se logra conociendo el enfoque biopsicosocial. Entonces, este enfoque te dice que en el área biológica, es decir, es el área de la lesión, es el área de los tejidos. Tienes tu hernia de columna. Eso es un daño que sufrió tu columna y tu cuerpo. Pero asombrosamente, y por si no sabías, el cuerpo se adapta a todo en esta vida. Y eso quiere decir que tu cuerpo se va a adaptar a esa lesión que tienes. Y tú lo vas a ayudar adaptándose. ¿Cómo lo ayudas adaptándose? Pues con ciertos hábitos que previamente ya te voy a ir comentando. Pero este es el área biológica y en cuanto al dolor se refiere. O sea que una vez entendiendo que el cuerpo tiene, que tu cuerpo tiene y que el cuerpo de todos nosotros tiene poder de autocuración, es suficiente para que puedas empezar a sanar tu dolor. Ahora, ¿cómo lo gestionamos a nivel social? Porque es biopsicosocial. Bueno, vamos con el área psicológica. Cambiando creencias. ¿Cómo lo gestionamos a nivel psicológico? Cambiando creencias acerca del dolor. Entonces, por ejemplo, tú piensas que como tengo hernia discal me va a doler por el resto de mi vida. Pero esto es una creencia limitante, es una creencia que está errónea. No necesariamente porque tengas hernia discal quiere decir que te vaya a doler por el resto de tu vida. Esto es una creencia que está errónea, y esta creencia tienes que irla cambiando de tu subconsciente. ¿Cómo se logra esto? Cambiando tu subconsciente, que en otros videos voy a hablar sobre cómo reprogramar el subconsciente, pero es básicamente cambiando el subconsciente que tú vas a ir cambiando esta creencia, y tienes que ir adoptando otras nuevas creencias. Por ejemplo, cuando yo te digo a ti que el dolor no es igual a daño, entonces si yo entiendo eso, yo entiendo que no necesariamente tengo que tener dolor por esta lesión que tengo, porque si el cuerpo se adapta a todo, ¿tú crees que no se va a adaptar a ese dolor que tú tienes? Sí, el cuerpo también se adapta a la lesión, al dolor que tengas. El cuerpo aprende. Entonces tienes que enseñar a tu cuerpo a vivir con esa lesión, más no a tener dolor por esa lesión. No sé si me capta la idea. Y a nivel social, el área o el entorno en el que vivimos. Muchas veces estas personas con dolor de columna se relacionan con, o van a buscar van a buscar en internet, y entonces van a empezar a relacionarse con personas que también
viven con dolor de espalda. Y esto no está mal. Lo mal está cuando te relacionas con personas que viven con dolor de espalda y que no han solucionado, porque entonces ellos hablan desde sus traumas, pero no desde sus traumas ya sanados, sino desde sus traumas no resueltos. Y es allí donde tú empiezas, entonces se te empieza a instaurar en tu cerebro creencias que no son correctas. Entonces, a nivel social, esto influye muchísimo. Y también voy a meter aquí a los profesionales de la salud que te explican cosas que no son. Cuando te dicen, bueno señora, pero usted tiene, o X, bueno señora, pero usted tiene hernia discal, obviamente por eso su dolor. Entonces tú dices, bueno, me lo está diciendo un profesional de la salud y esto es cierto, pero no, esto es muy lejos de la realidad. Por eso hay que saber a quién escuchar y hay que saber a quién prestarle atención, hay que saber con qué tipo de personas rodearnos, porque todo va quedando en nuestro subconsciente y adivinen qué, nuestro cerebro nos va a recordar eso que constantemente nosotros estamos escuchando. Y nosotros escuchamos de manera inconsciente y de manera consciente, pero la mayor parte de la información que entra a nuestro cuerpo es inconsciente. Ahora bien, familia, hablemos un poco de los hábitos que hay que tener en cuenta para vivir una vida sin dolor, aún con una lesión en el cuerpo. Tienes que tener en cuenta que cuando has experimentado una lesión, en este caso una hernia discal, independientemente de dónde la tengas, a qué nivel la tengas, esto no importa. Lo que importa es aprender de la hernia, aprender de la lección, que vino a enseñarte esta lesión, aprender del dolor, como ya te comenté, pero desde un enfoque biopsicosocial, y empezar a adoptar hábitos que te van a ayudar a vivir una vida sin dolor. Si tú no modificas hábitos y toda tu vida la sigues llevando de igual manera como la llevaste antes de la lesión, adivina qué, tu dolor se va a cronificar. Pero esto no quiere decir que si ya tú tienes tu dolor cronificado o persiste en el tiempo, no puedas ya modificarlo. Sí, y necesariamente tienes que hacerlo para que el mismo no persista en tu día, no persista y no se agrave aún más. Entonces, familia, el primer hábito que tienes que modificar sí o sí es el sueño. Digamos que eres una persona muy ocupada y trabajas muchísimo, tienes un horario de oficina y llegas solamente, no te da tiempo ni de dormir. Y lo que duermes son 2-3 horas por día. Esto está muy mal. Te quiero explicar algo. El cuerpo se recupera en el sueño, ya que los tejidos tienen reparación, pero en las horas en que tú duermes el cuerpo se está reparando biológicamente. Entonces es importante las horas de sueño. Ahora bien, ¿cuánto es lo mínimo para poder dormir y que el cuerpo se recupere? Yo te diría 7 horas. Si puedes dormir 8 horas, fino, perfecto, pero con 7 horas está más que bien. Tienes que priorizar tus horas de sueño, 7 horas. Eso quiere decir que si, por ejemplo, tienes que modificar toda tu agenda diaria para que puedas priorizar tus horas de sueño. Y es allí en donde el cuerpo va a empezar a repararse y va a empezar a modificar, ¿ok? Biológicamente. Esto, a juro, es un hábito que tienes que adoptar, quieras o no quieras, el sueño. Ahora vamos con la alimentación, la nutrición antiinflamatoria. Tienes que empezar a alimentarte antiinflamatoriamente o tratar en lo posible de consumir alimentos que sean antiinflamatorios. Cuando una persona pasa por una lesión como una hernia discal, el cuerpo sufre de mucha inflamación. Entonces tienes que empezar a nutrirlo con alimentos antiinflamatorios para que el cuerpo vaya recuperándose. Pero no quiero llamar esto una dieta. Y no me gusta, odio cuando los profesionales de la salud, e incluso hay nutricionistas que llaman dieta. O sea, veo por allí nutricionistas que le ponen a las personas, esta es tu dieta, y no me gusta porque es algo que te restringe, que va a corto plazo. No es, tienes que tener un estilo de vida saludable, y tener un estilo de vida saludable es aprender a comer. Yo no soy nutricionista, pero te voy a ayudar a saber cómo comer, a cómo combinar tus platos, y esto no depende de esto es independiente de cualquier lesión que tú tengas metabólica. Tienes que aprender a comer, saber cómo combinar tus comidas. Bien, conocer un poco lo básico de alimentación. Esto para que tú sepas cómo comer. Esto es lo más básico. Entonces, ten en cuenta de que tienes que empezar a alimentarte de mejor manera. Y lo más básico que yo te puedo enseñar es que
Si puedes, trata de comer hasta las 7 de la noche. Esto para que el cuerpo, porque ya el de las 6:30 para allá, se para la digestión. Entonces necesitamos dejar que el cuerpo se repare. Un hábito para vivir mejor sin dolor es el ritmo de vida. He visto muchas personas que aún con lesión siguen su vida como antes. Y esto es lo que intento que ustedes modifiquen. Ya no pueden tener la misma vida de antes, porque tienes que ir mejorando. Tienes que ir modificando tu estilo y tu ritmo de vida. Y aquí me refiero a que si tú eres una persona que eres muy acelerada, muy estresada, que vives tu vida de manera acelerada, literal, tienes que ir modificando esto también. Obviamente, a medida que empieces a comer saludable, eso te va a ayudar también a tranquilizar tu cuerpo, porque los alimentos que son inflamatorios, esa es la particularidad que tienen, que ponen al cuerpo en alerta. Entonces hacen que la persona esté totalmente acelerada constantemente. Pero cuando tienes una lesión, tienes que aprender a llevar un estilo de vida o un ritmo de vida más en calma, más a tu tiempo, más al tiempo que tu cuerpo te vaya llevando, ¿sabes? Porque al final tienes que aprender a escuchar tu cuerpo. Tu cuerpo es el único que te va a indicar si por donde vas bien o si por donde vas mal. Y en eso viene también la parte de los ejercicios. Veo muchas personas aquí en YouTube que hay fisios muy bien que te van diciendo cuáles ejercicios hacer, y eso está perfecto. Entonces las personas van haciendo los ejercicios y hay personas que dicen, ay, pero ese ejercicio no lo puedo hacer porque ya me genera dolor. No, es que no te han enseñado cómo hacer ejercicio con dolor. Hay ejercicios que normalmente la persona con hernias hace, que inicialmente le da dolor. Y no es que esté mal el ejercicio, no es que no lo puedas hacer. Es que tu cuerpo te va a indicar hasta dónde, hasta qué límite de movimiento tú lo vas a hacer. Entonces, si en vez de bajar completamente en una sentadilla, por ejemplo, tu cuerpo te va a decir, no, hasta aquí vamos a poder llegar hoy. Y eso está bien, eso es escuchar a tu cuerpo, eso es ir con tu cuerpo. Y eso es lo que yo también te voy a enseñar, a aprender a escuchar a tu cuerpo. Y este es el otro hábito que tienes que empezar a adoptar, a tener más conciencia sobre ti y sobre tu cuerpo. Más conciencia en el sentido en que voy a hacer ejercicio, voy a prestar atención a lo que mi cuerpo me está diciendo. No prestes atención tanto al ejercicio en sí, sino a lo que mi cuerpo me genera o me dice con el ejercicio. Estoy sintiendo dolor en este momento, soy consciente de ello. Registro eso, o sea, si tenga que tener un papel, registro en el momento en que estoy teniendo dolor, o esta persona me dijo algo y se me alborotó el dolor, me intensificó el dolor. Ok, entonces, ¿qué fue lo que me dijo? Esto es ser un poco más consciente, ¿sabes? Es un ser más consciente contigo mismo. Obviamente vas a empezar a prestar más atención a cosas que antes no prestabas atención, y vas a empezar a sentir cosas que antes no sentías. Y no es que no la estés sintiendo, sino que ahora eres más consciente de tu cuerpo. Y ahora entiendes más cosas que antes no entendías porque no había nadie que te lo explicara. Muy bien, y el último hábito que quiero y que de verdad te recomiendo que adoptes es el de la movilidad diaria. Es decir, aquí entra la parte de los ejercicios. Ven cómo les dejo el último la parte de los ejercicios, porque no es lo primero. Lo primero es que tú entiendas, que tú seas consciente de todo lo que tienes que hacer. Lo primero siempre es en una enfermedad o en una lesión, el cerebro. Tenemos que trabajar con la persona, tenemos que trabajar en la persona, que la persona lo entienda. Lo primero siempre va a ser trabajar con el cerebro, y luego viene la parte de las técnicas. Entonces es aquí donde entra en la parte de los ejercicios. Entonces, en esta parte o en este segmento de ejercicios, lo que te quiero explicar y que realmente entiendas es que sí, necesariamente tienes que hacer ejercicio, así te duela demasiado. Necesariamente tienes que hacer ejercicio con o sin dolor. ¿Por qué? Tienes que ir reentrenando y que tu cuerpo aprenda nuevas cosas, porque obviamente no es lo mismo trabajar con una persona con dolor a trabajar con una persona sin dolor. Entonces, mi enfoque es en las personas que tienen dolor, trabajar en personas que tengan dolor. Entonces, muchos de los ejercicios que hay en internet son buenísimos, pero la persona es la que tiene que buscar de adaptarse a los ejercicios, y no que el ejercicio sea, bueno, es decir, que el ejercicio se adapte a la persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ejercicio de sentadilla.
Una persona con hernia discal le da miedo hacer un ejercicio de sentadilla, y sin hablar del ejercicio de peso muerto. Y son ejercicios que yo amo y que yo le prescribo a todos los pacientes que tienen hernias discales, porque son ejercicios de estabilización lumbar. Son ejercicios donde la espalda actúa como estabilizador y le da muchísima fuerza. Dependiendo de cómo uno lo haga, uno va a trabajar tanto concéntrica o excéntricamente, pero eso no es lo importante. Lo importante es que le da mucha fuerza a la espalda y que la persona empieza a trabajar otro aspecto importante que hay que trabajar, y es el miedo al movimiento. ¿Cómo se te quita el miedo al movimiento o el miedo a un ejercicio? Haciéndolo. No hay otra manera de quitártelo. Es haciéndolo. Es haciéndolo. Pero previamente tienes que entenderlo, ¿cierto? Tienes que entender por qué este ejercicio o por qué este movimiento. Bueno, pero una vez que lo entiendes, ya tienes que hacerlo. Es la única manera de quitarte la kinesiofobia. Y así, familia, cualquier movimiento que tú sientas que perdiste, o que tú sientas que realmente perdiste por la lesión, por la hernia, cualquier movimiento que te limitó, que no puedes hacer y que realmente quieres volver a recuperar, lo puedes lograr, cualquiera. Solamente hay que trabajar para eso, y hay que hacer cosas, hay que hacer algunas cositas antes para lograrlo, pero ten la seguridad que todo lo puedes lograr. ¿Quieres volver a agacharte? Lo puedes volver a hacer. ¿Quieres volver a levantar un objeto del suelo? Lo puedes volver a hacer. ¿Quieres volver a caminar largos periodos? Lo puedes volver a hacer. ¿Quieres volver a correr? Lo puedes volver a hacer. Todo lo que tú quieras lo puedes volver a hacer, pero ya no de la misma manera que antes, sino de una manera mejor, de una manera que te potencia, de una manera donde tú ya no eres el mismo. Obviamente, después de una lesión, la persona ya no es la misma. Y no es la misma porque has aprendido y has reaprendido muchísimas cosas. Entonces ya no eres la misma, y allí es donde tiene que estar el enfoque. Así que sí, familia, tener hernia significa que tienes que aprender a vivir, y significa que tienes que aprender a vivir de forma diferente, de forma más amable y más consciente con tu cuerpo. Significa que tienes que empezar a confiar y a creer en tu cuerpo. Significa que necesitas aprender a conocer a tu cuerpo y a darle lo que necesita. Y para eso no te preocupes, que yo estoy aquí. Yo aquí te voy a enseñar todo lo que necesitas saber y lo que necesitas hacer para que tú puedas volver a recuperar y puedas volver a hacer eso que realmente quieres y deseas hacer desde que lo perdiste cuando te diagnosticaron tu hernia discal. Gracias por visualizar este video, espero que realmente hayas entendido. Suscríbete para no perderte más contenido de mucho valor, porque te voy a estar ayudando con muchísimos más consejos y herramientas que te van realmente a ayudar a sanar. Y te voy a dejar en el enlace de la descripción un mini PDF con 5 hábitos diarios que, si los implementas, van a ayudarte muchísimo a mejorar tu dolor de espalda persistente. Así que chao, y nos vemos en el próximo video.